en la República Dominicana el costo de la vida está dejando de ser una discusión abstracta para convertirse en una pesada carga cotidiana. Datos recientes muestran cómo la canasta básica familiar superó los 48,000 pesos al cierre del 2025, reflejando un aumento sostenido frente a años anteriores y presionando con fuerza los presupuestos de hogares de todos los niveles socioeconómicos. Ese incremento se produce en un contexto donde la mayoría de los trabajadores devengan menos de ese monto y donde el salario mínimo no alcanza para cubrir los costos básicos de alimentación, transporte, energía, alquiler. Son tantas las cosas. Además, el alza de precios en mercados populares, desde el arroz hasta el pollo, huevos y otros productos esenciales, junto con el encarecimiento de la vivienda, esto profundiza la incertidumbre sobre el futuro económico de millones de dominicanos. Vamos a ver las estadísticas de evolución, cómo estuvo el precio de la canasta familiar en el último año, señores. Ahí ustedes pueden ver aquí detrás de mí cómo fueron evolucionando hasta que a finales del 2025, pues aumentó a 48,000 y tantos pesos, un poco más de 48,000 pesos. ¿Cómo se puede llevar una canasta familiar de esa manera cuando mucha gente lo que recibe es la mitad de ese sueldo? Entonces, con una situación así, la pregunta es: alto costo de la vida en República Dominicana, ¿hay solución o lo peor está por venir? Ese es nuestro panel. Bueno, buenas noches a nuestros panelistas y de inmediato pasamos con la primera pregunta. ¿Estamos ante un aumento coyuntural del costo de la vida o frente a un problema estructural que podría mantenerse en el mediano y largo plazo? Bueno, yo considero que es un asunto circunstancial y se sustenta básicamente en dos elementos básicos. Un tema de falta de planificación y un tema de mala distribución. Te digo que el tema del alto costo de la vida y de la alza de los productos de primera necesidad se debe a un tema de planificación, porque no es un secreto para nadie que nosotros no hemos tenido buenos gerentes en materia de agricultura, en materia agrícola. Y el mejor caso de eso fue el accionar del Limber Cruz, con todas las pifias que se cometieron, con todos los errores que se cometieron, con no brindarle ayuda a tiempo, diría yo, a los productores en algunas áreas fundamentales. Entonces, entiendo que es un proceso coyuntural por los dos elementos que te expliqué, planificación y mala distribución. Y entiendo que si se cambia el rumbo de cómo se han venido haciendo las cosas en materia de agricultura, en materia agrícola, pues yo creo que puede venir un proceso de estabilización. Y obviamente ese proceso de estabilización impactará los productos de primera necesidad. Hay algunos elementos externos, pero también entiendo que el panorama internacional se ha venido estabilizando, como el tema de la disminución de la guerra en algunos puntos del mundo. Y tú sabes que cuando no hay guerra, se estabiliza el tema de la guerra en algunos lugares del mundo, pues por vía de consecuencia se normaliza el tema del petróleo y eso impacta directamente en la economía. El tema del petróleo es transversal prácticamente al diario vivir de los seres humanos, y cuando hay estabilidad del petróleo y del dólar, pues obviamente yo creo que hay estabilidad en materia agrícola y en materia de alimentos de primera necesidad. Yo pienso que estamos ante un problema que va a tardar por lo menos el mediano plazo para ser abordado de manera efectiva. Y le explico un elemento que explica parte del alto costo de la vida que se ha registrado en la República Dominicana. Y es que, por ejemplo, en el caso de los precios de los alimentos, cuando uno observa el índice de precio de los alimentos a nivel internacional que prepara la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, desde marzo de 2022 a finales del año que recién concluyó, de 2025, a nivel internacional los alimentos disminuyeron sus precios un 22.4%.
Pero cuando vemos los datos de la República Dominicana es todo lo contrario. Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron solo el último año un 8,2%. Y si proyectamos los últimos 6 meses, los alimentos crecerían en términos de precio un 15,1%, es decir, 3 veces la meta de inflación, lo cual es una situación muy preocupante. Entonces, eso que nos dice a nosotros que las políticas públicas a nivel interno, a nivel del país, son las que han fallado, porque en otros países la inflación, por ejemplo, de los alimentos y bebidas no alcohólicas ha sido muy inferior comparada con la República Dominicana. Para eso se requieren políticas públicas de apoyo a la producción que permitan aumentar la oferta de alimentos y de esta manera entonces lograr que los precios se puedan estabilizar. Si precios como el de la canasta familiar, el alquiler, van más rápido que los salarios, ¿qué tan sostenible es este modelo para la estabilidad económica y social del país? Mira, si tú te pones a analizar los últimos 5 años en República Dominicana, pues tú te darás cuenta que la canasta básica familiar ha aumentado aproximadamente 15,000 pesos. En 2019 la canasta básica familiar era de 34,000 pesos y hoy en el año 2025 la canasta básica familiar es de 48,000 pesos. Y tal y como tú citas, nosotros tenemos un tema con los salarios. ¿Por qué? Porque es que no se ajustan los salarios conforme aumenta la inflación. No se aumentan los salarios conforme aumentan los artículos de primera necesidad. Tú te pones a ver el salario mínimo en República Dominicana en una empresa grande y es de 27,000 pesos. Y en una empresa pequeña es de 15,000 pesos. Pero nosotros tenemos personas que en el Estado, en instituciones estatales, ganan 10,000 pesos. Y con relación al tema de los alquileres que aumentan de manera desproporcionada, esto se debe a que no hay un control, a que hay una ley de alquileres, pero esa ley de alquileres no la monitorea nadie. Entonces, al no ver una supervisión efectiva por parte de los organismos competentes, ¿qué pasa? Que los alquileres suben sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de miramiento, la gente renta como le da la gana, por un tema de supervisión. Entonces, cuando tú haces una combinación entre el costo de la canasta básica familiar, qué costaba ayer y qué costaba hoy con el mismo salario, obviamente la gente se va a sentir agobiada, la gente va a sentir que las cosas no están cambiando positivamente para que su vida pueda mejorar. Realmente no es sostenible porque las personas lo que están haciendo es endeudándose cada día más. Las personas que tienen acceso a una tarjeta de crédito, hemos visto cómo ha aumentado el nivel de endeudamiento de tarjetas de crédito en el país, más que duplicado comparado con los últimos 3, 4 años atrás, y eso explica que la gente realmente se está endeudando con el instrumento de menos aconsejable para adquirir deuda. Y esto lo hace precisamente porque sus ingresos son insuficientes para cubrir los costos de la canasta básica que incluye, tal como usted señala, el tema de los alquileres, de la alimentación, entre otros. Entonces, ahora en febrero los salarios, el salario de la microempresa, que son la mayoría de la República Dominicana, llegará a los 17,000 pesos aproximadamente. Pero cuando usted observa el costo de la canasta del quintil 1, es decir, del 20% de la población de menores ingresos, ese costo, según el Banco Central, está alrededor de los 29,150 pesos. Y de 17,000 a 29,000 hay una diferencia bastante apreciable. O tienen que haber 2 personas trabajando en un mismo hogar para que puedan cubrir mínimamente los costos de la canasta más básica, más elemental, o sencillamente las personas terminan endeudándose y los que no tienen acceso al sistema de tarjeta de crédito lo hacen peor porque se ven obligados a tener que acudir a fuentes de financiamiento informal, a mucho más altas tasas de interés y por lo tanto se convierte en una bola de nieve que no le permite salir de deudas en el mediano y largo plazo. Porque aun cuando la inflación general parece controlada, los hogares sienten que cada mes les alcanza menos para poder subsistir. Mira, Odalis, yo creo que eso tiene mucho que ver con un tema de distribución de la riqueza, la distribución equitativa de la riqueza.
Hay un economista norteamericano que ganó el Premio Nobel de Economía en el año 2001, se llama Joseph Stiglitz. Él dice que el 99% de la riqueza del mundo está en manos del 1% de la población, y eso no escapa a la República Dominicana. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que aquí se habla mucho del crecimiento de la economía, aquí se habla mucho de números rimbombantes. No, que la economía creció un 4%, un 5% en el 2021, en el 2022, en el 2025, que las recaudaciones aumentaron tanto, sí, pero es que la gente no entiende eso, a la gente no le importan esos números rimbombantes. Pese a que yo creo que sí, que es verdad que este país lleva un proceso de crecimiento sostenible, pero ese crecimiento no se refleja en la clase más desposeída. ¿Cómo tú le puedes explicar a una persona que viva en un barrio popular, en Gualey, en La Ciénega, en Guachupita, que el país en tal o cual año creció tanto, o que las recaudaciones según aduana fueron tanto, si él sigue comprando plátano a 40 pesos, si él sigue ganando un salario deprimido? Esto tiene mucho que ver el tema de que pese a que la inflación no aumenta mucho, el dominicano siente que su vida sigue siendo la misma, porque no se distribuyen los recursos de manera equitativa en República Dominicana. Lamentablemente, el pobre no siente que a él se le está dando un trato equitativo y él va creciendo conforme crece el país y crece la sociedad. Precisamente porque las familias están obligadas, y todos nosotros, a suplir la necesidad más elemental, que es la alimentación. Y el índice de precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 8.2% el año pasado, es decir, duplicó el rango meta de inflación, y la proyección es peor, es decir, que en los últimos 6 meses las familias dominicanas han venido sufriendo un incremento muy fuerte de los alimentos que no pueden dejar de comprar, porque es que estamos hablando del arroz, de la carne de pollo, de los plátanos, de la yautía, de la papa, de la yuca, de la batata, de los guineitos, que todos han más que duplicado sus precios, pero el salario apenas ha aumentado quizá 1.500 pesos en promedio en el último año, de manera que le es imposible poder cubrir sus necesidades, y por eso enfrentan esas dificultades. ¿Qué medidas concretas podrían realmente frenar el encarecimiento de los alimentos, la vivienda y los servicios, más allá de subsidios temporales? Bueno, mira, yo creo que el gobierno va a tener que hacer un replanteamiento de las medidas económicas que ha venido tomando hasta ahora. Si tú te pones a ver el gasto de capital del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, ha sido el más bajo en los últimos 70 años. Y para aplatanarlo, para que el pueblo pueda entender, el gasto de capital son las inversiones que se hacen en escuelas, que se hacen en politécnico, la construcción de calles, de aceras, de contenes, es decir, de obra en sentido general. Si el gobierno no cambia de dirección y aumenta el gasto de capital, que ha sido el más bajo en los últimos 70 años, de apenas un 2% del gasto de capital, entonces tú tendrás una economía ralentizada. ¿En qué sentido ralentizada? Bueno, en que tú sabes que cuando se construyen obras, eso de alguna forma te dinamiza la economía. Entonces el gobierno no ha hecho, desde mi óptica, lo correcto para que la economía dominicana pueda dinamizarse y para que la gente se sienta cada vez más tomada en cuenta. Ese es un punto importante que yo creo que el gobierno debe ponderar para el año 2026, incluido en el presupuesto nacional. ¿Qué cantidad será destinada al gasto de capital? Pero mira qué duro golpe le acaban de dar ahora al pobre en República Dominicana o a la clase trabajadora. El tema de la indexación salarial no será contemplado no fue contemplado en el presupuesto del año 2026, pese a todos los reclamos y pese a todas las críticas que recibe este gobierno, que inclusive políticos de República Dominicana trataron de abrazar la causa de indexar los salarios y el gobierno se negó. Pero ¿qué es la indexación salarial? No es más que ajustar los salarios en el tiempo. Aquí se le está cobrando impuesto a personas que ganan 30,000 pesos. Y tú puedes decir, bueno, Valentín, es que todos deben pagar. No, es que los salarios en este país no se indexan desde el año 2017. Y tú puedes decir, o cualquiera puede decir, pero es que 1,000 pesos, 2,000 pesos no es nada. Bueno, no es nada para ti. Pero para una persona que gane 34,000 pesos, 35,000 pesos y le estén
y le estén reteniendo un impuesto de eso, tú le estás quitando la oportunidad de que pueda pagar su energía eléctrica con esa retención que tú le haces, o que pueda comprar una libra de carne en su casa, o que pueda tomar eso para su pasaje, o para comprar su almuerzo al mediodía en el trabajo. Entonces, entiendo que el empleado dominicano, el dominicano en sentido general, sus oportunidades cada vez se ven más disminuidas porque no se están tomando iniciativas contundentes, medidas económicas para beneficiar a la clase más desposeída en República Dominicana. Bueno, hay medidas de corto plazo y medidas de mediano plazo. Vamos a hablar de algunas de mediano plazo. Primero, yo sugeriría que se ajuste el precio de los combustibles, que se ha mantenido bastante alto por bastante tiempo, cuando el precio del barril del petróleo está rondando los 55, 56 dólares. Y esos precios se establecieron cuando el precio del barril del petróleo pasaba de los 80 dólares el barril. Entonces ahí las familias pueden sentir un alivio inmediato. Y esto puede impactar los costos de transacción de diversas actividades económicas en la economía. Número dos, hay que desarrollar un programa de emergencia de producción de víveres, de vegetales y hortalizas en el ministerio encabezado y liderado por el Ministerio de Agricultura, para que de esta manera pueda en los próximos 4, 5, 6 meses haber abundancia de alimentos de estos, y de esa manera pues se ayude a controlar la inflación de los alimentos. Igualmente importante es reincorporar los técnicos agropecuarios que ofrecen asistencia técnica en los campos dominicanos para que asistan y ayuden a los productores, y también dotar un programa de microcréditos para impulsar la producción de los rubros que le menciono. Ahora bien, otras medidas de más largo plazo, estamos hablando de hacer, de especificar fondos específicos, fondos puntuales, por ejemplo, para apoyar la construcción, para apoyar la producción agropecuaria, fondos que puedan tener acceso la mayoría de microempresas en la República Dominicana, porque lo que ha ocurrido en el pasado reciente con la liberación de fondos que ha hecho el Banco Central es que esos fondos han ido principalmente a grandes empresas y no ha contribuido de manera significativa a dinamizar la actividad económica del país. Es importante y que el país pueda aplicar políticas macroeconómicas para que ayuden a disminuir la tasa de interés activa de los bancos, y que de esta manera entonces las personas, las familias puedan acceder a las compras de viviendas y a otras actividades económicas que son de gran relevancia para la economía dominicana. Desde los datos y las tendencias, ¿qué consecuencias puede tener para la gobernabilidad que amplios sectores sientan que vivir dignamente es cada vez más inalcanzable? Bueno, no creo que haya problema de ingobernabilidad, pero sí, cuando tú saturas a un pueblo, cuando tú llevas a corral a un pueblo, puede pasar lo impredecible. Esta sociedad es una sociedad resiliente. Esta es una sociedad que cada día se reinventa, pero llega un punto de desesperación en que el ser humano no tiene capacidad de reinvención. Y recordemos lo que aconteció en el país en el año 1984, provocado por un aumento exacerbado de la canasta básica familiar y de los combustibles. En el 1984, el presidente a la sazón era Salvador Jorge Blanco. Y después de una Semana Santa, la gente se fue Semana Santa, y cuando retornó el lunes, pues aquí hubo una huelga nacional provocada justamente por lo que hoy agobia al pueblo dominicano: bajo salario, combustible alto, alimentos altos. Entonces es un tema impredecible, No acorrales ni siquiera a un ratón, porque te puede brincar arriba. ¿Y cuál fue el resultado de esa huelga del año 1984, que el profesor Juan Bosch la designó como la poblada? Bueno, decenas de personas muertas. Entonces, hablar de ingobernabilidad en estos momentos en que la democracia está tan fortalecida, no creo que eso se dé. Ahora, sí, reclamos permanentes, minis reclamos.
tocaderas de caldero, movilizaciones sectorizadas. ¿En qué podría convertirse eso? En una gran manifestación nacional que hasta cierto punto desestabiliza el gobierno, lo pone hasta cierto punto en un proceso difícil y lo obliga a que tome medidas que vayan encaminadas en beneficiar a la clase más desposeídas. Evidentemente que eso trae desesperación, desasosiego a las familias dominicanas y obviamente que al final cuando las familias no pueden apoyar a sus miembros para que se desarrollen plenamente, se genera todo un ambiente de angustia y cuando la economía no crece, pues no puede crear los puestos de empleo, los puestos de trabajo necesarios que demanda el mercado y entonces eso crea más pobreza y al final todo esto puede traducirse en situaciones de violencia, del aumento de la violencia y la criminalidad en la sociedad dominicana, lo cual no deseamos. Deseamos que la República Dominicana pueda emplear políticas públicas efectivas para que ayuden a motivar la gente a invertir. Es igualmente importante que el gobierno los gastos superfluos que tiene en publicidad, en dádivas que realmente no tienen un retorno alto en la economía y que invierta más recursos en gasto de capital, en obras públicas, en bienes públicos, en la educación, en el entrenamiento de las personas para que puedan mejorar su capacidad productiva y de esta manera insertarse de manera efectiva en el mercado laboral. Con las variables actuales, los números indican una posible estabilización del costo de la vida o más presiones sobre los precios. En el corto plazo, pienso que el costo de la canasta básica seguirá en aumento, porque no se está ejecutando un plan para aumentar la oferta de alimentos en la República Dominicana y precisamente los dos elementos que yo le mencioné, los alimentos y el costo de los combustibles son dos de los componentes de la inflación que más afectan el costo de la canasta básica en la República Dominicana. De manera que yo diría que en los próximos 6 meses, en el caso de que se comience a ejecutar, podrían estabilizarse a los precios de algunos productos, pero si no se ejecuta, posiblemente el año completo enfrentemos altos precios. Con la información estadística y económica disponible, ¿hoy podemos hablar de una salida real al costo de la vida o los indicadores apuntan a que lo peor aún está por venir? Mira, yo no quiero ser pesimista, Odali. No entiendo, no sé si decirte que lo peor aún está por llegar. Ahora, cuando se van a hacer mediciones y proyecciones económicas, el año de referencia es el año 2025. ¿Qué te quiero decir con eso? El Fondo Monetario Internacional vino a la República Dominicana entre septiembre y octubre y proyectó que la economía crecería entre un 4% y un 5,2% en el 2025, antes de finalizar el año. ¿Tú sabes cuánto creció la economía? La economía creció apenas 2,5% según el Banco Central. Y ahí respondo tu pregunta. ¿Qué podemos esperar en el año 2026? Desde mi óptica, no creo que ese número crezca más allá del 2,5 o el 3%, porque no estamos haciendo nada diferente. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno en el 2026 para que sea diferente al 2025, desde el punto de vista de la dinamización económica? No sé cuáles son las medidas que el gobierno tomará porque no lo ha anunciado. Dicho de otro modo, si no se cambia de dirección, si no se toman medidas contundentes como la dinamización y la inversión en gasto de capital en obras y el fortalecimiento del sector agrícola en República Dominicana, no creo que sea el 2026 un año mejor que el 2025, ni sea un año halagüeño. Es un año de crecimiento que el Fondo Internacional proyectó para el 2025 entre 4,7 y 5% y creció 2%. Creo que el crecimiento del 2026 podría andar por ahí mismo, a menos que no se cambie el rumbo y la trayectoria de lo que el gobierno ha venido haciendo hasta ahora. Pienso que todavía va a seguir aumentando y eso obviamente es una situación peor, porque como hablamos,
el salario de las personas que tienen la gracia, la bendición de tener un trabajo, pues no cubre el costo de la canasta del quintil más elemental, que es del quintil 1. Entonces, pienso que hay una situación todavía difícil por superar, y esta situación podría superarse siempre y cuando adopten una serie de medidas integrales, que algunas de ellas las hemos comentado aquí. Bueno, gracias a nuestros panelistas. Este es un tema interesante que todos llevamos a cuestas: el alto costo de la vida en República Dominicana. ¿Hay solución o lo peor está por venir? No vamos a ser pesimistas, pero a ser cautelosos con los recursos disponibles. Hemos también visto todos estos detalles que nos dan los panelistas y la situación no se ve muy fácil. Así que precaución con el gasto, porque este costo de la vida no se aguanta. Señores, nos vemos la próxima semana aquí en el programa de las verdades incómodas y los debates necesarios. BTV Canal 32. Toda la verdad, el compromiso que tenemos para el domingo a las 8 de la noche.